Se acabó 2024, terminó, se finí, estamos arrancando 2025. Sean bienvenidos, soy Alberto Cortés, director de inversiones de Café Financiero, y en este breve video te quiero hablar sobre lo que ocurrió en 2024 para estar preparados, informados de cara a 2025, planear nuestras estrategias de inversión y no olvidar que los mercados financieros, temas de economía, siempre son cambiantes. Me gusta mucho platicarles sobre esto porque es importante que estemos informados para tomar mejores decisiones con nuestro dinero en el futuro. Así que bueno, vamos a empezar de atrás para adelante y mencionando lo que ha ocurrido en diferentes épocas del año. Empezando en enero, ¿sí? Se habló mucho, una especulación muy grande en temas de criptomonedas, esto para los fanáticos de Bitcoin, de Ethereum, de todo el mundo cripto, pues se aprobaron los ETFs de Bitcoin. Fue una de las noticias más relevantes que ocurrió en ese mes. A través de la Bolsa de Valores de Estados Unidos ya puedes comprar ETFs que repliquen el movimiento del Bitcoin. Si por algo no quieres comprar la criptomoneda directamente, bueno, en enero se hizo la aprobación. Hasta marzo salieron los ETFs a cotizar a la bolsa, pero desde ahí empezó una especulación muy grande y las criptomonedas, incluso Bitcoin, alcanzó casi los $60,000 en ese momento para los que invertían en ese tipo de activos. Cuéntenos si ustedes aprovecharon este año y les fue bien con sus criptos. La realidad es que quien invirtió en Bitcoin durante todo 2024 le ha ido muy bien porque incluso ahorita que estamos cerrando el año está en máximos, bueno, está muy cerca de sus máximos, está arriba de los $90,000, llegó hasta los 107,000, ¿sí? Que es un numerote, $107,000, es decir, más de 2 millones de pesos con el tipo de cambio que tenemos hoy. Impresionante, yo creo que no muchos esperaban este movimiento. Obviamente mucho de esto apoyado a través de la victoria de Donald Trump, que ahorita más adelante voy a platicar más de eso, en noviembre, dado que Donald Trump es muy pro criptomonedas y pues le ayudó mucho a que el Bitcoin superara los máximos de $70,000 que tenía previos y se fue hasta los $107,000, como les venimos comentando. Más avanzado el año, por ahí de mayo, comenzó un tema muy pesado para los inversionistas de renta fija o de CETES, el tema de los recortes de tasas e incluso los que invierten en SOFIPOS como Nu, como Clark, como Finsus, en fin, también la noticia no fue nada buena. Llega Banxico y dice, se acabaron estas tasas tan altas y comienzan los recortes tan esperados que hablamos en 2023. Todo 2023 vimos un periodo de tasas altas, incluso algunas SOFIPOS llegaron a dar rendimientos del 15 hasta 17%, que la verdad es que está súper atractivo, digo, para hacer renta fija, es decir, invertir sin una volatilidad en esa tasa, está muy atractivo. Sin embargo, en mayo anuncia Banxico el primer recorte de tasas. Al cierre de este año 2024 vemos la tasa en 10%, es decir, arrancamos 2024 con 11.25 y cerramos en 10%, es decir, 1.25 puntos porcentuales menos de lo que estábamos a inicios 2024. Ojo, no son malas tasas. De hecho, para los que me siguen preguntando si conviene invertir todavía en SOFIPOS, en CETES, en renta fija general en 2025, yo les diría que sí. La verdad es que aquí en México las tasas rondaban promedio el 7, 6% en CETES. Que estemos viviendo tasas todavía del 10 me parece bastante atractivo. Yo no dejaría de invertir ahí, no dejaría de aprovechar esos rendimientos simplemente porque han bajado un poco, sino al contrario, pues permanecería lo más que pudiera, incluso con un doble de la inflación, es decir, ahorita la inflación está en 4,5 aquí en México, un 9, un 8 incluso todavía es atractivo, ¿no? Es decir, ganar el doble de la inflación todavía me parece y me resulta muy atractivo. Para aquellos que se han desencantado un poco, creo que más bien es cuestión de ir rotando un poquito nuestras inversiones a distintos activos y no solo concentrarnos en renta fija para este 2025. Pero bueno, otro punto que justo acabo de mencionar es pues la volatilidad que estuvimos viviendo en el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que en mayo también justamente hubo elecciones aquí en México
donde se elige a la presidenta actual en curso, Claudia Sheinbaum, y el tipo de cambio, pues, oigan, cotizó en 16 pesos con 50 centavos en su punto mínimo, es decir, algo que a nadie se le hubiera ocurrido. De hecho, fue una de las grandes sorpresas, creo yo, en este año 2024. Para mí personalmente, ver el tipo de cambio debajo de 18 incluso fue una sorpresa. Cuando llegó a 16,40, 16,50, se hablaba de una enorme especulación de hacia dónde iba el tipo de cambio. Incluso mucha gente, me acuerdo, estaba asustada porque tenía inversiones en dólares, ¿sí? Y era como la gran pregunta de, bueno, pues ¿qué hago? ¿Vendo mis dólares? O sea, esto se va a ir a 15, a 14, a 13. Bueno, por supuesto que el tipo de cambio se vio pues sumamente beneficiado el peso mexicano debido al ingreso de mucha inversión extranjera al país, las remesas estaban en máximos históricos y obviamente también había especulación en torno a qué iba a pasar en las elecciones. A partir de que Claudia gana las elecciones en México, el tipo de cambio vuelve a los niveles que están acostumbrados e incluso hubo mucha especulación porque se hablaba de que como no hubo contraparte en el Congreso, es decir, la mayoría de los diputados aquí en México, para los que nos escuchan en otros países, se parece un poco a lo que ocurre en Estados Unidos, que son diferentes partidos políticos, pues aquí en México es igual, de haber un contrapeso, es decir, de haber otros diputados o senadores de diferentes partidos políticos. Aquí en México la mayoría, es decir, una mayoría calificada, que son del mismo partido de Claudia, y se habló sobre que había pues poco contrapeso y las decisiones del gobierno de Claudia Sheinbaum podían pasar con mucha facilidad a ser aprobadas, ¿no? Entonces, eso causó mucha especulación, el tipo de cambio volvió en cuestión de un par de meses a los 20 pesos e incluso tocó niveles más altos de 20 con 70 centavos en este 2024. Es decir, la volatilidad reinó en el tipo de cambio, en el peso dólar. Y esto me da obviamente de qué hablar para 2025. Justo quisiera decirles que estoy preparando un video de cuáles serán mis inversiones favoritas para este próximo año, que próximamente vamos a liberar. Pero bueno, una de ellas voy a hablar sobre el tipo de cambio y qué es lo que yo creo que va a pasar. Recuerden que nadie tiene verdades absolutas, solamente son especulaciones, pero en base a eso podemos planear, ¿no? Podemos hacer una estrategia y si ocurre cierta u otra cosa, pues obtener un beneficio, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de cambio, pues obviamente va a seguir la volatilidad. Hablaremos de eso en el siguiente video, en el próximo video de mis inversiones favoritas 2025. Continuamos avanzando en el año y por ahí del mes de agosto ocurrió una de las mayores bajas en las bolsas de Estados Unidos debido al carry trade que ocurrió en Japón. En Japón, al contrario aquí de México, subieron las tasas de interés. Históricamente Japón ha sido un país que ha mantenido tasas de interés negativas en el que muchos inversionistas se financiaban con tasas pues prácticamente cero, obteniendo yenes e invirtiéndolas en otros países que te pagan tasas positivas, como son los Estados Unidos con bajo riesgo, o México, por ejemplo, que tiene un riesgo mayor, sin embargo la tasa obviamente es mayor, ¿no? Entonces imagina que es pedir dinero a alguien que te lo presta completamente gratis, sin ningún interés, vas y lo inviertes en una institución que te paga un interés por ese dinero y obtienes una ganancia. Eso es el famoso carry trade. En Japón, pues anuncian en agosto el alza histórica de tasas de interés, es decir, la persona que te prestaba el dinero gratis te dice, no, ¿sabes qué? Ya voy a tener que cobrarte intereses. Entonces, ¿qué ocurre? Un desbalance económico tremendo. En ese momento el mundo resintió, se llamó el lunes negro del 2024. El 5 de agosto las bolsas de Estados Unidos arrancaron con pérdidas mayores al 3-4%. Eso es una magnitud tremenda, es decir, son millones de dólares en negativo, minusvalías muy importantes para los inversionistas. Sin embargo, pues lo que ocurre en meses próximos o en semanas próximas, pues fue esta asimilación, vamos a decirlo así, se acomodó nuevamente la economía en términos de lo que estaba ocurriendo y las bolsas se recuperaron en los próximos semanas y meses. Así que no ocurrió nada grave. De hecho, los mercados financieros en Estados Unidos están cerrando muy cerca de máximos.
en estos últimos días del año 2024, pues prácticamente la bolsa de Estados Unidos cerró con un rendimiento positivo al 25%. El Nasdaq está cerrando con cerca de un 30% de rendimiento. Para México, malas noticias para México porque a pesar de que, como les venía diciendo, el tipo de cambio presentó bastante estabilidad, la bolsa mexicana cuenta otra historia. La bolsa mexicana cayó más del 10% aquí en México. El IPC, que son las 35 empresas más grandes del país, es el índice más grande, pues tuvo una caída importante, es decir, en términos de pesos, tu dinero pues ahora tuvo una minusvalía si es que tú estás invirtiendo en bolsa y esto pues obviamente nos hace preguntarnos si vale la pena para 2025, cosa que como les digo voy a hablar de ello en nuestro próximo video de inversiones 2025, pero esto es lo que ocurrió en Bolsa Mexicana, menos 10% en lo que fue de 2024. Y de hecho, una de las empresas más populares aquí en México en la Bolsa de Valores, Electra, de Ricardo Salinas Pliego, pues anuncia su desliste de la bolsa después de ser suspendida por no presentar sus reportes trimestrales. A final de cuentas deciden deslistarla de la bolsa, es decir, en lugar de que salga, la hacen privada nuevamente. Y esto pues obviamente al tema de bolsa no le ayuda mucho debido a que las empresas aquí en México, en lugar de que estén saliendo a la bolsa como lo sucede en Estados Unidos o en países como la India, como China, como Europa, ¿no? Que es también es un gran mercado de empresas que salen a bolsa, pues aquí en México está ocurriendo lo contrario. Es preocupante, realmente sí es preocupante porque pues la economía mexicana depende mucho de estas empresas que están listadas en la bolsa y obviamente su crecimiento puede ser mucho mayor si es que a través de la bolsa tienen un financiamiento real y positivo, es decir, un crecimiento de la acción. Sin embargo, pues aquí en México está ocurriendo este fenómeno. Solamente una fibra salió a bolsa este 2024, que es fibra MX23, en la que tú puedes invertir en, vamos a decirlo así, transportes, autopistas aquí de México, que la verdad me parece interesante que se esté diversificando este tipo de fibras, es decir, ya no solo son bienes inmuebles, como lo puede ser la renta de oficinas, de locales, sino también ya lo puedes hacer a través de autopistas, ¿no? Entonces, si tú estás interesado en invertir este tipo de vehículos, bueno, aquí en México se abre esta nueva fibra que está muy interesante y para los que quieran invertir y diversificar, pues por supuesto que aquí les ayudamos. Y por último, para cerrar nuestro 2024 con broche de oro, pues Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, anuncia obviamente una serie de modificaciones que estará buscando hacer. De entrada ya anunció que quiere imponer nuevos aranceles a México, a Estados Unidos, a Canadá. En fin, ya sabemos que este va a ser el constante sonar de los próximos meses y años que va a estar Trump en la Casa Blanca. Así que, bueno, financieros, ¿qué más nos queda por hacer este próximo año para preparar nuestras finanzas? Yo diría en primera, obviamente apegarnos, ¿no? A nuestro presupuesto que tengamos, a nuestros ingresos que tengamos presupuestados o si no tienes un ingreso fijo, si eres freelancer, emprendedor, empresario, pues en base a los flujos que hayas conocido, obviamente buscar superarlos y en base a esto diseñar un plan de ahorro, inversión en el que podamos cumplir, pero que también sea retador, ¿no? O sea, que también nos rete a seguir invirtiendo cada vez más en los diferentes instrumentos que tú tengas. En segundo lugar, pues obviamente diversificarte, ¿no? No solo estar en uno o solo dos activos, por lo mismo que hemos estado hablando de lo que ocurrió en 2024. Por ejemplo, si solo hubieras estado en dólares, pues prácticamente no hubieras ganado dinero. O sea, hubieras tenido mucha volatilidad con pocas ganancias. Es decir, no vale la pena estar en un solo activo, siendo que ahora la tecnología nos da acceso a tantos instrumentos de inversión y tantas inversiones que ya están reguladas y que puedes tú tener en la palma de tu mano. Entonces es momento de diversificarte en diferentes instrumentos, no solo en los de riesgo, también en los que no tienen riesgo, que es una parte súper importante para tu portafolio. Y en tercera, pues mantenerte informado, ¿no? Mantenerte informado y asesorado, creo yo que es la clave
Ahorita existe muchísima información, de manera muy sencilla se puede obtener, pero también hay mucha desinformación, es decir, ya la información te llega al instante a tu teléfono, en las redes sociales, a través de más personas, y esto puede causar a que tomes decisiones que incluso no son las correctas para ti o que no son en base a tus objetivos, y pues por el hecho de haberlo leído o escuchado, tomas una decisión apresurada o equivocada y puede ser que incluso hasta llegues a perder dinero. Entonces, asesórate, infórmate, toma decisiones bien pensadas, bien estructuradas con base a tu plan. Y bueno, pues espero que les haya gustado este recap, este resumen del 2024. Nos vemos para el próximo video de inversiones 2025, cuáles serán nuestras favoritas, de qué estaremos hablando este 2025, y espero que tengan y hayan tenido un excelente cierre de año, un excelente 2024. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, vernos, dejarnos sus comentarios y con gusto estaremos iniciando este próximo 2025. Nos vemos y hasta luego.